Al regresar, venimos con Julio César Quiñones, secretario técnico de Asentamientos Humanos Irregulares, y veamos qué nos dice, qué ministra me dicen la ministra María de los Ángeles de Duarte en relación al tema que vamos a tratar. Y en el COTAD está claramente especificado que tienen que evitarlos y dotar a las ciudades de suelo urbanizado. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, el alcalde, en lugar de reubicarlos en cualquier plan de vivienda que él tiene, en mucho lote, mi lote, etcétera, les ha llevado unas carpitas ahí al sitio. Por favor, que el mundo se entere de lo que está sucediendo en Guayaquil y en lugar de cuestionar la acción pública, la acción del Estado, de tratar de salvaguardar la vida de estas personas, ¿no?, ponga un poco de presión sobre los verdaderos causantes y que no han tenido la responsabilidad sobre sus ciudadanos, que son los propios municipios. Esas fueron las declaraciones de la ministra María de los Ángeles Duarte, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ya en la ciudad de Guayaquil tenemos al secretario técnico de Asentamientos Humanos Irregulares, Julio César Quiñones. Señor secretario, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, se ha armado tremenda polémica por el tema. Aquí hay dos tipos de acciones, ya vemos así. Una acción que está orientada a evitar que se transgreda la ley en términos de asentamientos irregulares y también, más aún, en términos ecológicos de afectación o daño al estero. Pero la siguiente es, en momentos de una etapa invernal, en momentos de lluvias fuertes, en zonas que son realmente tremendamente vulnerables, ¿era el momento propicio, señor secretario, para realizar esa acción? Bueno, esta acción está siendo planificada dentro de un proyecto y de una propuesta que tiene que ver con la prevención, el control y el ordenamiento. Es decir, la Secretaría Técnica no tan solo se encarga del control, por eso esta Secretaría está adscrita al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque su intencionalidad última y final, y la más importante, es procurar la regularización y rescatar en términos de desarrollo local toda la zona y todo el sector. Ahí tenemos algunos proyectos, por ejemplo, el mismo proyecto de Guayaquil ecológico, que tiene que ver con una recuperación del estero, como una reserva importantísima que beneficia ambientalmente y en todos los sentidos a toda la población y a todos los ciudadanos guayaquileños. Primero, orientemos y trascendamos en qué consiste este control. Segundo, hay una política pública que plantea justamente que no puede existir después de diciembre del 2010 ningún tipo de nuevos asentamientos irregulares o invasiones en vista de toda la problemática que estas han generado. Tráfico de tierras, criminalidad, inseguridad y mayor crecimiento de los cordones de miseria en nuestro país. Una política seria, una política comprometida con un proyecto mucho más global, que es el proyecto de gobierno. Señor secretario, cuando nosotros hacemos el proceso en la isla Trinitaria, es un proceso pensado y planificado desde un plan de contingencia. Señor secretario, usted dice que hay un plan que se ha socializado, se socializó con las familias que viven ahí, por un lado, y por otro lado, permítame terminar la pregunta, pero por otro lado, esas familias con quien se socializó, ¿se incorporan a ese plan de contingencia del gobierno nacional? ¿Y cuál era el plan de contingencia del gobierno nacional? Porque de acuerdo a cómo se ha desarrollado las cosas, daría la impresión, o por lo menos así está saliendo en los medios, que el plan de contingencia no se está implementando. La pregunta es, ¿hay un plan de contingencia? ¿En qué consiste el plan de contingencia? ¿Y en qué momento se comenzó a implementar? Sí, existe un plan de contingencia y está activado desde inclusive la intervención que nosotros tuvimos en Monte Sinaí. Usted recuerda que en Monte Sinaí hicimos controles y retiros de mayor cantidad de construcciones, aproximadamente unas 435 construcciones, y nunca tuvimos el problema que actualmente se trata de politizar. Y aquí hay que decir las cosas con nombres y apellidos. El problema de la isla Trinitaria es un problema politizado, porque siempre se convocaron a las familias. Hubo un plan previo de socialización. Desde el 5 de marzo nosotros hemos entregado las boletas de notificación, hemos advertido a las personas sobre el doble delito que se estaba cometiendo en el momento que se rellena, se tala el manglar y se ocupa ilegalmente un suelo. Por un lado, eso es una conducta irregular, tipificada en las normas y en las leyes del país. Y segundo lado, desde el 5 de marzo, miren cuándo fue el operativo, desde el 5 de marzo las familias podían ir a la Secretaría Técnica a poder conocer todas las alternativas que nosotros hemos planteado y siempre hemos tenido determinadas para este sentido. Tanto así que yo tengo una reunión grabada por el Comité de Derechos Humanos íntegra
íntegramente de inicio a fin. Tengo una reunión con las 100 familias, alrededor 100 personas de la isla Trinitaria, no solo las que iban a ser retiradas, sino las de todo el cordón y todo el tramo 6, explicándoles que la medida iba a seguir, que en caso que se necesite activar todo el Frente Social, nosotros estábamos en la capacidad de activar ese Frente Social, que asistan las personas voluntariamente a la Secretaría Técnica, entreguen su información y de esa manera nosotros poder planificar el durante y el después del retiro y del operativo en función de planes de vivienda. ¿En qué consiste el plan de contingencia? Justamente consiste en atención de salud, activación del Frente Social y el análisis de cada una de las familias para los procesos y para las adjudicaciones de vivienda. Todo eso fue previamente planificado. Señor secretario, si desde el 5 de marzo se socializó y se les dijo a las familias, vengan a la Secretaría, regístrense, y para que formen parte de este plan de contingencia, ¿por qué entonces las familias no lo hicieron y tomaron la decisión de permanecer ahí hasta el último día que se produjo el desalojo? Entonces significa aquí o que no hubo una buena comunicación o que hay algún tipo de interferencia de carácter político. Si es lo segundo, en todo caso, ¿qué tipo de pruebas existen para poder verificar esto? En Monte Sinaí nos funcionó, lo cual muestra que el plan ya viene desde hace muchísimos meses atrás, y en otros sectores del país donde hemos también realizado los controles de retiros nos han venido funcionando y operando, y usted no ha conocido otra noticia a nivel nacional sobre lo que se ha dado en la Trinitaria. El segundo punto, llamado interferencia política, yo lo llamo la manipulación criminal de ciertos actores políticos que, sobre pretexto de buscar protagonismo, porque ya están enterrados políticamente hablando, han manipulado a todas las familias del sector de la Trinitaria. Ahí está esta señorita, nunca recuerdo su nombre, creo apellido Caicedo. Están otros actores del EPPD. Aparecen en imágenes hasta señores que vienen de Quito, del grupo de combatientes populares. Todos estos actores son los responsables de interferir, obstaculizar, por decirlo menos, el proceso de socialización y el proceso de activación de este plan de contingencia. Por supuesto, porque tenían pensado hacer lo que están haciendo ahora. Ahora ya entendemos nosotros qué es lo que tenían planificado. Montar todo el show mediático que se está montando, decir cosas completamente falsas, son falacias porque muestran en imágenes muchísimas personas que nunca fueron ni notificadas ni desalojadas, e impedir, porque hasta hoy, hasta el día de hoy, tenemos información que hasta el día de hoy la gente es amenazada en que no se acerque a los planes de contingencia del gobierno, que no se inscriba. Justamente esa es la intención, mostrar supuestamente un desamparo, una medida criminal del gobierno cuando no es así. Señor secretario, usted dice mostrar el desamparo. Son 100 familias que dicen que desde el 5 de marzo se ha venido socializando. Si son 100 familias que se han venido socializando a la fecha y existe amenaza para mostrar este supuesto desamparo que usted menciona, el tema es el siguiente: de esas 100 familias en este momento, ¿cuál es la realidad de esas 100 familias? Porque hay carpas en las calles queriendo mostrar desamparo, según usted. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de esas familias están en las carpas y cuántas de esas familias se han involucrado en el plan de contingencia? Lo que se quiere mostrar es la victimización, y con eso le estamos haciendo daño a nuestra gente y a las familias que están ahí. No nos podemos alejar de las necesidades que se pueda tener, y necesidades no propiciadas por el gobierno nacional, necesidades por una política seccional que viene desde muchísimos años atrás, y un grupo de familias de sectores marginales en Guayaquil que no han sido. Pero vamos a la pregunta, atendidos. señor secretario, que el tiempo se me está terminando. Vamos a la pregunta. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Discúlpeme. ¿Cuántas familias se han incorporado? De las 100 que usted dice desde el 5 de marzo se han venido socializando, ¿cuántas familias se han incorporado al plan de contingencia del gobierno? Nosotros en esta primera fase hemos realizado 41 construcciones, el retiro de 41 construcciones. Son 33 familias exactamente las que tenemos en nuestro plan de contingencia, porque otras eran construcciones vacías o cerramientos. De esas 33 familias, 20 ya forman parte del bono de desarrollo humano. 20 familias forman parte ya del bono de desarrollo humano, eso lo sacamos con la información verificada. 6 familias, además de las 20, ya tienen vivienda en otro sector, inclusive confirmado por el registro de la propiedad en el caso de 3 familias. Si hacemos esa suma, nosotros nos quedaría, en términos de vulnerabilidad, 7 familias a las cuales entran dentro de nuestro plan de contingencia, al igual que las 33. Justamente tenemos estos datos por la verificación que estamos haciendo de toda la información de las 33 familias de esta primera fase que entrarían dentro de ese plan. Gracias, señor secretario, se me terminó el tiempo y bueno, y gracias por la aclaración. En todo caso, como siempre, aquí yo no omito opiniones, aquí quien saca la conclusión es el ciudadano. Gracias, señor secretario. Esto fue Pensamiento Crítico. Nosotros